a cargo de la doctora Silvia Rodríguez Vázquez. Ella es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de magíster en Derecho Civil de la misma universidad. Es actualmente secretaria general del Centro de Arbitraje de la misma universidad desde el año 2002. Ha liderado la administración de más de 400 procesos de arbitraje. Es especialista en arbitrajes derivados de contratos con el Estado. Tiene mucha experiencia en la aplicación de mecanismos de solución de conflictos no judiciales, conciliación extrajudicial y negociación para la búsqueda de soluciones integrativas en diversas controversias. Es coordinadora general de los Congresos Internacionales de Arbitraje organizados por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica y forma parte de la plana docente de la Diplomatura de Estudio en Arbitraje que dicta el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la mencionada universidad. A continuación, la doctora Silvia Rodríguez. Gracias. Gracias. Sí funciona. Gracias. Ok. Buenas noches con todos. Primero quisiera dar un agradecimiento especial al decano, al ingeniero Oscar Rafael, por la invitación. Muchísimas gracias a las demás autoridades, a las personas que han hecho posible que esté aquí con ustedes conversando sobre ese tema. Agradecimiento a los copanelistas que me acompañan hoy día. En realidad, me parece muy interesante que el Colegio de Ingenieros esté invitando a reflexionar a la comunidad en general y en especial a sus propios asociados sobre algo que en estos tiempos se ha perdido, que es reflexionar sobre los temas éticos que, digamos, en el transcurso de nuestras vidas, yo creo que todos en general como sociedad tenemos dilemas éticos. Y efectivamente considero de que es muy necesario que los profesionales jóvenes, y obviamente todos, los mayores también, tengamos ese tiempo para pensar sobre nuestras actividades y qué tanto morales puedan ser, ¿no? Vivimos un tiempo bastante difícil. Todos sabemos que estamos en este momento en una coyuntura absolutamente fuera de todo rango de ética. Creo de que desde que yo tengo uso de razón no he podido advertir que haya tantos problemas en la parte política, como conversábamos hace un momento con mis copanelistas, en la parte de organización, las propias familias, hay demasiada violencia incluso, es como que estuviera fuera de rango toda nuestra sociedad. Pero de todas maneras, siempre uno tiene la esperanza que las cosas funcionen mejor. Y si bien en este momento en el tema político estamos con un gran problema, lo bueno es que por lo menos se está investigando y eso es un gran avance. Ese es un gran avance. Yo me voy a referir específicamente al mundo arbitral, porque yo vengo de ahí. Nosotros, la Católica tiene en este momento 1.900 arbitrajes. En realidad me he hecho cargo de todos estos arbitrajes, obviamente con un equipo bastante grande que tenemos ya de secretarios arbitrales. Y en el mundo de arbitraje ya tengo aproximadamente 18 años manejando estos temas. Entonces, sí, estamos en una coyuntura en el mundo arbitral bastante difícil y yo creo que todos ustedes deben conocer los casos de los árbitros investigados. Están siendo investigados, es bueno que la Fiscalía revise. Hay un árbitro que ha dicho que efectivamente ha recibido dinero para entregarle dinero a los demás árbitros y cambiar su voto, sí, lo ha dicho, ahora se está haciendo las investigaciones. Obviamente dentro de esto la Fiscalía tendrá que tomar su tiempo y tendrá que decir si es que efectivamente pasaron los hechos que esta persona, este colaborador eficaz señala que ocurrieron, y si es que no fue así, pues saber qué es lo que pasó. ¿Hay corrupción en los arbitrajes? Sí, sí hay corrupción en los arbitrajes, por lo que nos han dicho ese colaborador eficaz. Que sea el único, no lo sabemos, ¿no? La idea es que efectivamente, como les mencionaba, que haya una investigación muy profunda. La confianza, el arbitraje, como lo vamos a ver más adelante, se basa en la confianza. Entonces,
Obviamente en este momento la institución arbitral está atravesando una grave crisis de confianza que tenemos que, obviamente, nosotros, los centros, los árbitros y todos los operadores del arbitraje, obviamente, tratar de sacar de esta crisis institucional, hacer que haya una mejor confianza, que se construya una nueva confianza sobre este mecanismo que es bueno, es alternativo al Poder Judicial y es especializado, pero lamentablemente ha sido tomado, no todo obviamente, por algunos malos árbitros que han podido hacer uso y abuso de este mecanismo. Quisiera también retomar las palabras del decano sobre el sistema de gestión antisoborno, el ISO 37001, que es efectivamente un mecanismo necesario en toda institución. Considero nuestro centro también está tomando los pasos, ya estamos en plena planeamiento, ejecución para poder certificarnos en ISO 37001, viendo los puntos vulnerables en que un centro de arbitraje podría ser abordado por la corrupción. Sin ánimo de escandalizar a la audiencia, debo decirles que lamentablemente el soborno está hecho definitivamente para estar totalmente escondido y que realmente es necesario pensar mucho dónde está y abrirlo y tratar de sacarlo a la luz. No hay mejor cura que para los temas de corrupción que la luz, la transparencia. Eso lo mata. Entonces estamos haciendo todo lo posible para también nosotros como centro colaborar en que haya una mayor confianza en esta institución que es el arbitraje. Dicho esto, vamos a empezar ya con la exposición en sí misma. Les he traído algo que se llama el reto ético del árbitro. Esto que ustedes ven en pantalla es el juicio de París. Yo lo llamo también cómo llevar a una tragedia el arbitraje. El juicio de París es un mito en realidad. Es un mito de la mitología griega, valga la redundancia, en la que el príncipe de Troya es escogido, un príncipe de Troya que es un príncipe castor, le llamaban, que a París, fue escogido por el dios Zeus para definir quién de las diosas, Afrodita, Hera y Artemisa, eran la más bella. ¿Y por qué? Porque hubo una persona, un dios, que era la diosa Eris, que bota una manzana de oro en pleno banquete de Peleo y Tetis, y le dice, deja con inscripción para la más bella, totalmente subjetivo. Entonces, las diosas se pelearon porque consideraban que ellas eran las más bellas, cada una de ellas. Entonces, Zeus le dice a Hermes que vaya y le entregue a este príncipe troyano, le entregue esta manzana y decida quién es la diosa más bella. ¿Qué sucede? Pues las diosas se desnudan y le dicen, aparte de su desnudez, le dicen, yo te voy a dar, por ejemplo, Hera le dice, yo te voy a hacer soberano de toda Asia y tendrás riqueza. La Artemisa lo que dice es, te voy a hacer valiente, vas a saber todas las artes. Y por último, Afrodita le dice, te voy a dar el amor de la mujer más bella que hay en este momento, que era Helena, que estaba casada con el rey Menelao de Esparta. No sé si alguno puede adivinar cuál fue la elección de París. La elección fue, escojo a Afrodita, porque quería el amor de Helena. Ya la historia es conocida por todos, sucede que rapta a Helena y sucede la guerra de Troya. Un árbitro fue el inicio de una guerra, la guerra de Troya. Entonces, ¿qué conclusión tenemos a esto? Que en realidad los árbitros deben tener mucha conciencia de que lo que van a resolver puede llevar incluso a una guerra. Es una metáfora que quería decirles a ustedes, era una analogía que quería ponerles a ustedes, muy simpático porque es el mito que hay
y en realidad Paris se deja llevar por Afrodita y obviamente cae en el influjo del amor y le da a ella la razón, generando todo ese problema que se viene después. Entonces, en realidad, el reto ético del árbitro es el árbitro debe resolver de manera justa y desinteresada la controversia. No tiene que dejarse llevar por los ofrecimientos de las partes, por lo que en el futuro las partes me van a dar, ni por ningún tipo, digamos, de interés sobre la controversia o sobre las partes, de manera justa y equilibrada, obviamente. Y para esto, ¿qué significa resolver de manera justa, de manera desinteresada? Estas son las señales que tiene el árbitro para dar a entender a las partes que lo va a hacer de esa manera. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el principio de imparcialidad. La imparcialidad y la independencia. La imparcialidad vista como un criterio subjetivo, es decir, no hay ninguna predisposición para hacer que una parte sea la que tenga la razón. Predisposición subjetiva, me cae bien, es mi amigo, lo que pasa es que lo tengo en otro arbitraje y es una buena persona, hay que darle un poco más. No, eso está mal, esa es una predisposición subjetiva. Y obviamente la independencia, estamos hablando de un criterio objetivo, es un criterio es que es mi socio, es que es alguien con el quien trabajo, un criterio más objetivo que se pueda medir, alguna vinculación que yo pueda decir, tengo un contrato con cierta persona, ¿no? Entonces tenemos esos dos principios que son principios fundamentales, y es más, no solamente lo comparten los árbitros, sino también los jueces. Pero ojo, no solamente hay que serlo, sino también, y muy importante, parecerlo. Y lamentablemente esa es la parte que algunos árbitros, no quiero decir todos, pero algunos y muchos, no entienden. Entonces, tienen ellos el tema de no, yo me siento imparcial, yo me siento independiente. Ok, te sientes imparcial e independiente, pero ¿lo estás pareciendo? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cada árbitro cuando recibe o cuando está conduciendo un caso. ¿Estoy pareciendo independiente? ¿Estoy pareciendo imparcial? ¿No? Y ese tipo de la apariencia es muy importante porque es lo que forma la confianza a las partes. Entonces, lo que les mencionaba era de que pueden existir estos conflictos de interés. Los conflictos de interés que puede tener el árbitro de repente al momento en que está revisando el caso y lo va a aceptar. Él tiene que pensar que cualquier conflicto de interés lo tiene que señalar a las partes. El deber de revelación a los ojos de las partes no es, yo voy a revelar, no lo que yo creo que debo revelar solamente, sino que haciendo una abstracción, podríamos decir, me pongo en los ojos de las partes, me pongo en los zapatos de las partes y tengo que saber qué pasaría si yo, estando en el lugar de las partes, recibiría la noticia que de repente le hice una consultoría a una entidad hace unos 3 meses. ¿Estaría bien? De repente sí, de repente no. Pero mejor lo revelo. Ante el caso de duda, lo tengo que revelar. Y será de repente la parte quien diga no pasa nada, está bien, sigue adelante. Y si no, de repente objetarán y de repente dirán apártate, recusarán y verá en su momento el órgano encargado, si es que es una institución arbitral, el órgano encargado de resolver esto. Pero es muy importante hacer este tipo de revisión, o sea, de reflexión, a los ojos de las partes. Hace poco hemos tenido el caso de una persona que, estando siendo árbitro, encargándose de un arbitraje, hizo a la vez un patrocinio legal, era un árbitro que está haciendo un patrocinio legal a una empresa que estaba litigando contra una entidad y justamente esa persona era árbitro de esa entidad, ese arbitraje donde estaba esa entidad. Entonces no lo reveló después de 2 meses.
¿Cuál habría sido las razones? No lo sabemos, pero lo reveló después de 2 meses. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones generan el hecho de estar llevando un patrocinio legal de una empresa contra una entidad de la que yo estoy siendo árbitro, genera, por ejemplo, un conflicto de interés. Cuidado, el conflicto de interés no necesariamente va a llevar automáticamente a la recusación. Pareciera que algunos árbitros piensan de que automáticamente ya estoy fuera. No, es que se tiene que razonar. Hay que ver, ¿realmente es un conflicto de interés que pueda llevar a una separación del árbitro? No lo sabemos. Eso lo tiene que ver, obviamente, el órgano que ve eso en cada institución, pero también, obviamente, hay directivas internacionales, por ejemplo, de la IVA, que nos dicen en qué momento un árbitro no debería aceptar un arbitraje. Por ejemplo, si la persona que está llevando arbitraje es el esposo, la esposa, definitivamente no va a poder ser árbitro, ni siquiera debería aceptarlo. Cuidado. Y eso es lo que a veces los árbitros no se dan cuenta. Obviamente, otro reto que tiene y que debería tenerlo muy en cuenta es que tiene que tener la idoneidad necesaria para asumir la controversia. Por ejemplo, el conocimiento en la materia. Definitivamente alguien que es experto sí puede asumir, o que sabe del asunto, debe asumir una controversia. Pero si definitivamente no conocen del caso, no saben la materia, pues no estaría siendo tampoco ético al recibir y asumir el encargo de resolver. Estamos hablando también de disponibilidad. Hay árbitros que se demoran meses para señalar audiencias, lo cual es algo grave para el avance del caso. Y obviamente la diligencia del caso. Es decir, yo como árbitro tengo que mirar, resolver, estudiar el caso e ir sabiendo las audiencias. Realmente es una tarea, es un encargo. Y eso también lo considero como un reto ético que tienen. Todo esto nos hace ver, nos hace llevar a una confianza que las partes le entregan a los árbitros. Rota la confianza, ese árbitro debería retirarse del caso. Hablamos de los códigos de ética. ¿Qué son los códigos de ética? Son estándares éticos, principios para regir la conducta de los árbitros, de las partes y de todos aquellos involucrados en un proceso. Esos son los códigos de ética. Obviamente ahí se regulan infracciones éticas y las respectivas sanciones. Sin embargo, les puedo decir algo. Antes de los códigos de ética, ya habían también regulaciones dentro de los mismos reglamentos de arbitraje. En el caso nuestro, por ejemplo, lo teníamos dentro de nuestro reglamento, nosotros lo hemos cambiado, hemos puesto aparte ya un código de ética porque nos lo pedía la misma OCE. Cuando se reglamentó todo ese tema, el cambio en el 30225, se pidió que todos los centros de arbitraje tenían que tener su código de ética, ¿no? Entonces, la mayoría de las instituciones arbitrales ahora tienen un código de ética. Nosotros tenemos el nuestro, donde regulamos las infracciones, las sanciones de los árbitros. Pero en este momento yo me voy a encargar de hablar del código de ética para el arbitraje en contrataciones con el Estado, que es el que rige supletoriamente a los otros códigos de las instituciones que ven arbitraje en contrataciones públicas. Realmente, el arbitraje en contratación pública, yo les podría decir, en el caso nuestro, es casi el 95% de los arbitrajes que tenemos. Entonces, prácticamente, esto, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones con el Estado, es lo que nosotros debemos saber. Este Código de Ética actualmente está en el TUO del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en la 4520, y en el reglamento también está establecido. Y nos habla, es bastante interesante porque nos habla de los supuestos de infracción. ¿Cuáles son los supuestos de infracción que tienen los árbitros y cuáles van a ser las sanciones que van a tener? Y, por ejemplo, me pareció interesante que lo que hacen es señalar las vulneraciones que se dan al principio de independencia. Entonces señalan que han incurrido en supuestos de conflictos de interés establecidos en la norma.
Entonces nos dicen, hay diversos conflictos que, bueno, no quisiera tener que leerlos, pero hay diversos conflictos de interés establecidos y que si están en ese supuesto, entonces están yendo en contra del principio de independencia. Luego hablan mantener o haber mantenido cualquier otro tipo de relación directa con la parte, los árbitros y con cualquier persona vinculada al arbitraje que por su relevancia pueda afectar su desempeño independiente en el proceso. Luego, los otros dos nos hablan de la vulneración del deber de revelación. Como les mencionaba, el deber de revelación es muy importante porque hace que se configure la confianza y obviamente el hecho de no decir algo, ocultarlo o, por ejemplo, simplemente tener una revelación defectuosa, porque también hay gente que revela, pero lo revela de manera defectuosa. Entonces, también estaría vulnerando lo que es el principio de independencia. De la misma manera, en el caso del principio de imparcialidad, acuérdense que la imparcialidad es un tema de la predisposición mental que uno tiene en relación a una de las partes. También habla de los conflictos de interés que ustedes lo pueden encontrar en la norma. Haber asumido, generado cualquier tipo de situación o actuación que en base a elementos razonables y probados permitan evidenciar un tratamiento diferenciado. A uno, cuando alguien me pide, un árbitro, a veces pasa, un árbitro recibe un pedido y lo resuelve al día siguiente. Y la otra parte le pide algo y lo resuelve después de 3 semanas, un mes. Tratamiento diferenciado. No hay equidad, ¿no? Tratamiento diferenciado, posición de interés, predisposición, hostilidad. También he visto muchos árbitros que también a veces hay hostilidad hacia una de las partes, que es un grave error hacer eso. O cualquier actitud subjetiva del árbitro hacia las partes. Y las otras dos también están hablando de la falta al deber de revelación. El Código de Ética en Contratación del Estado habla del principio de transparencia, ¿no? Para ellos también hay un principio de transparencia y, por ejemplo, un árbitro podría vulnerar este principio si no registra el laudo en el SEACE o sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones. Son cosas más de hechos, objetivas, ¿no? No registrar en el SEACE la información o documentación que establece el reglamento y la que se le requiera. Y también la última, que también estaría vulnerando, es custodiar los expedientes arbitrales y garantizar su integridad. Entonces, obviamente hay un tiempo, me faltan 7 minutos, ok. Hay un tiempo en el cual el árbitro tiene la obligación de quedarse con estos arbitrajes, con estos expedientes, estas actuaciones arbitrales, y obviamente, pues esperemos que en un arbitraje ad hoc, por ejemplo, después de 5 años, porque creo que son 10 años la obligación de contar con los expedientes arbitrales, imagínate, después de 5 años, encontrar primero al árbitro, ¿no? Y luego pedirle, necesito que me mandes, por favor, copia de todo el expediente. Ustedes luego de 5 años podrían pedir de repente una vulneración al principio de transparencia si es que no custodian los expedientes arbitrales. Esas son un poquito las contradicciones que uno podría encontrar después de 5 años, cómo me van a poder iniciar. Pero me parece que la norma va más orientada a que, por ejemplo, no lo vayan a desaparecer en el sentido de que se vaya a perder en plenas actuaciones arbitrales, ¿no? O sea, imagínense, se pierde, no lo encuentran, qué sé yo, justo un escrito no está. Creo que va más orientado a ese tema, ¿no? Entonces, ustedes sí podrían en pleno proceso iniciar una infracción, ¿no? Una denuncia por infracción al principio de transparencia si es que no encuentran los expedientes arbitrales, ¿no? Me parece interesante esta vulneración de este principio de debida conducta procedimental, ¿no? Es bastante interesante porque dice, por ejemplo, evitar utilizar la información en beneficio propio o de un tercero que haya obtenido de un arbitraje. Luego dice, esa es la más interesante para mí, muy graciosa, abstenerse de agredir física o verbalmente a los que intervienen en un proceso arbitral. O sea, esa situación, que lo pongan en un código de ética, siento que estamos en la jungla, ¿no? O sea, es muy probable que ha pasado, es muy probable que ha sucedido y por eso lo han tenido que poner en el código de ética, ¿no? Abstenerse de sostener reuniones o comunicación con una sola parte, sus abogados, representantes y asesores.
pero constituye mayor gravedad si es que la reunión o comunicación sea utilizada para informar anteladamente sobre las decisiones o deliberaciones del tribunal. Nosotros como centro a veces nos damos cuenta que efectivamente está sucediendo algo, pero no estamos seguros de poder encontrar la prueba. Cuando de pronto hay una deliberación en el tribunal y al día siguiente o a los 2 días, una parte de la que se dijo, por ejemplo, no ha presentado determinado documento que nos puede ayudar a nosotros a encontrar esta decisión. Y a los 2 días la parte lo presenta, al día siguiente. Entonces ahí evidentemente se ha filtrado algo de esta deliberación de la que se están hablando. Eso está prohibido. Efectivamente es una infracción a la debida conducta procedimental. Luego la paralización irrazonable del arbitraje. Hay árbitros que viajan mucho a veces. Dicen, no, tengo que tomar vacaciones de 1 mes más o menos, así que la audiencia la voy a tomar de aquí a unos 2 meses. No, paralización irrazonable. Y participar en arbitrajes encontrándose impedido. Un viceministro, por ejemplo, no puede llevar un arbitraje. Imagínense que acepten un arbitraje, definitivamente estarían en contra de lo que la propia norma les establece. ¿Cuáles son las sanciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado? Sanciones señalan amonestación, suspensión temporal de hasta 5 años, inhabilitación permanente. Se lo dice el reglamento. Me imagino que luego va a haber una directiva que establezca un poco más de cosas, un poco más de repente determinado el asunto, pero hay unos criterios de graduación bastante interesantes, o sea, no es que a todos se les va a poner la misma sanción. Y estamos hablando, por ejemplo, de la naturaleza de la infracción, la intencionalidad del infractor. Efectivamente, me queda clarísimo, a mí como secretaria general he visto casos donde exprofesamente una persona ha entrado a ser abogado de la parte siendo miembro del tribunal arbitral, ¿no? Entonces, evidentemente, yo conozco un caso donde, que eso pasó hace muchos años, donde el árbitro compartía el domicilio de la parte que lo había designado. Y cuando, sí, fue algo increíble para nosotros, cuando nosotros mismos nos dimos cuenta, inmediatamente llegó la recusación y cuando se le pidió las explicaciones, el árbitro presentó un contrato de subarrendamiento donde cada oficina, o sea, cada cuarto de ese inmueble era una oficina y las zonas comunes era el baño, era la sala, no los directorios, lo cual a nosotros nos sorprendió. O sea, digamos, la creatividad del ser humano o de este árbitro era bastante buena, para mal, para poder salirse del tema. Obviamente fue fundada la recusación. Pero a lo que voy es que hay una intencionalidad y encima de tratar de ocultar información. Pero estamos hablando de recusación. La reiteración en la conducta, motivos determinantes del comportamiento. Esto me parece extraño porque los motivos determinantes del comportamiento de ir en contra de un principio de imparcialidad es un poco extraño. ¿Cuáles podrían ser los motivos determinantes, no? O sea, quiso ganar más plata. Bueno, en fin. El impacto de la conducta en el arbitraje, el daño causado, la conducta durante el procedimiento sancionador y reconocimiento de la infracción. Es decir, cuando alguien dice, sí, efectivamente yo he cometido este error, bueno, podríamos graduarle de repente. Estamos hablando siempre de lo que es una denuncia por infracción ética, distinto a lo que es la recusación. Y eso es algo que también debe quedar muy claro. Para el tema de contratación pública existe un consejo de ética que está conformado por 3 personas. Este consejo es el que determina la comisión de infracciones al Código de Ética, impone las sanciones, tiene investigaciones de oficio, puede iniciar de oficio un procedimiento y propone al Consejo Directivo del OCE las modificaciones al Código de Ética. Este consejo de Ética está conformado por 3 personas que representan, uno de los ministerios es el Ministerio de Economía, el otro el MINJUS y no me acuerdo el otro más. Son 3 personas que están representando ahí en el Consejo de Ética. Y lo que quería decirles como reflexión final es que la corrupción en realidad es un caballo de Troya, porque empieza como un regalo, pero en realidad trae la propia destrucción del árbitro, de las instituciones arbitrales y en tema de contratación del Estado, en general al Estado mismo. Gracias.
doctora